Mi nombre es Oscar Chacón, soy el director ejecutivo de Alianza Américas y les doy la bienvenida a este seminario virtual en el cual vamos a estar explorando los caminos legislativos para que la población beneficiada de TPS, que se encuentra en alto riesgo de perder esa protección que han tenido, pueda en algún momento tener la oportunidad de solicitar residencia permanente en los Estados Unidos, de manera que se reconozca una condición en la que de facto ellos ya viven, es decir, la condición de ser residentes permanentes de los Estados Unidos. Antes de empezar, quiero cubrir algunas reglas básicas de comunicación. Como este es un seminario virtual, es importante que sepan que todas las personas que se han conectado, tanto las que se han conectado vía telefónica como vía la plataforma de Zoom a través de sus computadoras, van a estar en modo de silencio, de manera que únicamente los panelistas tienen la posibilidad de poder ser escuchados. Vamos a también promover el que las preguntas sean enviadas de varias formas que son posibles utilizando este sistema. Una manera es utilizar el mecanismo de preguntas y respuestas que ofrece la plataforma de Zoom. La segunda posibilidad es que ustedes envíen mensajes de textos con preguntas que pudieran tener al teléfono de mi colega Yanira Arias, que sería el área 917, y el teléfono es el 575-1124. Ella va a estar pendiente de recibir mensajes de texto y además también algunas personas utilizan la función de chat que está disponible también desde la plataforma de Zoom y lo pueden también hacer de esa manera. Cualquiera de esas maneras va a permitirnos a nosotros como organizadores ver sus preguntas y tratar de responderlas. También compartirles de que vamos a compartir información posterior a estar finalizado el seminario virtual, que va a llevar pues mucha de la presentación que vamos a estar ocupando a lo largo de esta actividad. Y vamos también a poder llevar, también enviar documentos a los que seguramente vamos a hacer referencia a lo largo de esta actividad, solo para que también tengan conocimiento de tal cosa. La siguiente lámina, por favor, Yani. Ya pues quiero pasar propiamente a presentar a nuestros panelistas esta tarde que van a estar cubriendo temas diferentes de esta presentación. Vamos a estar iniciando con Abel Núñez, quien es el director ejecutivo de Carecen en la ciudad de Washington, el Centro de Recursos Centroamericanos. Abel va a estar cubriendo la base más elemental de información que tiene que ver con qué es el programa TPS y por qué estamos en una situación de riesgo de que este programa, como ya lo vimos en el caso de algunos grupos protegidos, vaya gradualmente siendo eliminado en términos de las protecciones que ofrece. Él va a hacer una descripción pues, de en qué consiste el programa de protección migratoria temporal, conocido como TPS. En segundo lugar, vendrá Isabel Sousa Rodríguez, quien es la directora de membresía y organización comunitaria de la Coalición de Inmigrantes de la Florida, FLIC, quien va a estar abordando quizás el tema más sustantivo del seminario, que es básicamente familiarizar a ustedes con las diferentes opciones de propuesta de reforma legislativa que se han presentado hasta esta fecha. Entonces, él explorará de manera muy rápida, porque obviamente no tenemos tanto tiempo para entrar en tanto detalle, pero abordará de manera breve las diferentes propuestas que hasta este momento han sido presentadas, enfatizando en lo que son sus diferencias, como también sus similitudes. Luego vendrá Patricia Montes, quien es la directora ejecutiva de Centro Presente en la ciudad de Boston, quien va a estar cubriendo esencialmente el tema que también nos interesa mucho, y es cómo ustedes, participantes en este seminario, pueden ayudar, ¿verdad?, a viabilizar la solución legislativa ideal que la población beneficiada del TPS
de manera que no sean simplemente recipientes pasivos de información, sino que también nos ayuden a ir viabilizando maneras en que podemos arribar a soluciones. Bueno, ya entrando en la temática, en mi rol de moderador también me comprometí a explicar brevemente el contexto general en el que estamos operando. Es importante recordar a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, que al comienzo de este año y a partir del resultado electoral presidencial del año pasado, era muy claro para muchos de nosotros que los programas de protección, tales como DACA, TPS, indudablemente iban a enfrentar un alto riesgo de que fuesen precisamente acabados, fuesen clausurados por parte de una administración que declaró de manera muy clara desde el comienzo que estos programas eran programas que tenían que ser eliminados, porque había una agenda muy profundamente racista, xenófoba, anti-inmigrante, que ha sido la característica de esta administración. Y precisamente por eso sabíamos desde un comienzo que la batalla por conseguir mantener estos programas por un lado y por el otro viabilizar soluciones que le dieran una salida justa a estas poblaciones en cuanto a poder acceder a un mecanismo que les permita solicitar residencia permanente, no iba a ser una tarea fácil. En este sentido, si bien el tema que vamos a abordar ahora, que es el tema propiamente del programa de protección migratoria temporal, hay que tener claro de que si bien hay propuestas legislativas, eso no quiere decir que el camino está absolutamente frondoso como para verdaderamente hablar de que las soluciones están a la vuelta de la esquina. Sigue siendo una proposición extremadamente ambiciosa, especialmente porque el Partido Republicano controla ambas cámaras legislativas federales y esto pues obviamente hace complicada esta empresa. Sin embargo, somos de la opinión que la empresa no es imposible de alcanzar, creemos que es posible tener éxito, pero se va a requerir un trabajo muy arduo para que podamos persuadir a tantos miembros del Congreso, particularmente republicanos, de lo sabio, lo humanista, lo sensato, que sería poder permitir que estas poblaciones que han contribuido tanto a los Estados Unidos ya puedan tener una manera de llegar a que se les reconozca por lo que ya son, que es la condición de residencia permanente, que para todo efecto práctico es en lo que estas poblaciones se han convertido. Y termino nada más señalando que en realidad el programa conocido como TPS es un programa que ha sido indudablemente beneficioso desde su creación en 1990, porque ha permitido que diferentes grupos nacionales cuyos países cayeron en condiciones que hacía inseguro que estas poblaciones regresaran, obtuvieran una protección temporal. El problema no es en sí que exista el TPS, el problema más bien es que el programa carece, a razón de que la ley de inmigración en general de Estados Unidos carece, de un mecanismo que permita reconocer que cuando una población ya no es una población únicamente de forma temporal, tenga la posibilidad de contar con un mecanismo legal que les permita llegar a la condición de residencia permanente. Ese vacío es el que estamos enfrentando ahora, precisamente ante poblaciones específicas, como lo son los beneficiarios de DACA, un programa mucho más conocido, y también los beneficiarios de TPS, que como ya los panelistas explicarán, pues es un grupo de población muy numeroso y donde ya enfrentamos en lo que va de este año la cancelación de algunas medidas de protección justamente emitidas originalmente por medio de la ley del TPS. Bueno, con esa introducción general pasaría entonces a invitar al primer orador, a nuestro estimado Abel Núñez, director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos en la ciudad de Washington, quien hará la presentación sobre el TPS. ¿Qué es el TPS? Te paso la palabra entonces, Abel. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por participar en este webinar. Yo cortamente voy a hacer la presentación de lo que es el TPS, lo técnico en lo que estamos enfrentando para entender cuáles son los posibles arreglos y en realidad cuál es nuestro paso a seguir adelante. Sí, podemos empezar ahorita con la presentación. Te vas a la siguiente slide.
Lo primero es, ¿qué es el TPS? El TPS es un estatus temporal de inmigración. Es un programa humanitario, ¿verdad? Fue creado por el Congreso en la Ley de Inmigración de 1990 y le da la autoridad, básicamente, esta ley, a designar a países cuales nacionales son elegibles para esta protección, ¿verdad? Y autoriza a beneficiarios que residen en Estados Unidos porque no pueden regresar a su país de origen. De nuevo, desde un inicio, esta ley fue creada como un programa humanitario temporal para proteger a personas que no podían temporalmente regresar a su país. ¿Cuáles son las razones por las cuales alguien o se puede designar un país con el TPS? Uno, continuo conflicto armado. Estamos hablando de guerras civiles. El ejemplo de eso es Siria, que es el más reciente que tiene los TPS. Los otros han sido otro factor que puede escoger para designar un país. Es un desastre natural, que es la razón por qué los países centroamericanos y haitianos están dentro de esa designación. Y la ley estipula otras razones extraordinarias y temporarias, condiciones que previene al país de recibir a sus nacionales y le puede otorgar a esa nacionalidad una razón por la cual protege a sus nacionales que viven en Estados Unidos. Si queremos ver algo, lo más importante es lo que está pasando en Bali con el volcán. Si hay una situación donde el país no puede recibir a sus nacionales, Estados Unidos le puede otorgar protección a los nacionales de ese país en Estados Unidos para esa protección. Ahora, ¿qué es lo que es un beneficiario del TPS? O sea, ¿qué es lo que recibe? Uno es que no lo pueden remover y no pueden ser detenidos por su condición migratoria. Eso quiere decir de que una persona que está en condición irregular en Estados Unidos, pero recibe el TPS, ya tiene protección de la deportación. No lo pueden arrestar por su condición de indocumentados, porque mientras el TPS está vigente, están bajo la protección migratoria. El otro beneficio es de que pueden obtener un documento que les autoriza trabajar legalmente en este país. Por lo tanto, reciben un seguro social y con esos dos documentos pueden trabajar en cualquier industria, ¿verdad? Que no tenga que ver con seguridad nacional. Hay ciertas cosas que uno debe de ser ciudadano, pero afuera de eso pueden trabajar en cualquier lugar de este país. Ahora, hay limitaciones en el sentido de que este permiso lo mantiene en el país, aunque sí pueden haber, se puede autorizar que las personas viajen afuera de Estados Unidos, pero se tiene que aplicar. Entonces, eso uno tiene. Y lo otro que es muy importante, que el programa en sí no tiene un camino para ajustar a la residencia permanente. O sea, el TPS cuando es designado a los nacionales y las personas solicitan el beneficio, quedan en TPS y lo único que puede hacer el presidente es extender. El programa en sí no tiene ningún camino. Ahora, si pasamos a la siguiente. ¿Quiénes son los TPS? Si ven a su mano izquierda, van a ver los países y los números de personas. Principalmente tenemos los de Haití y los de Centroamérica para que les dé una idea de cuántos somos y los otros países que tienen TPS en este momento. Ahora, pero hay que recordar que el TPS es un programa cerrado y lo que significa es de que solo las personas que solicitaron el TPS durante el periodo inicial, cuando fue designado el país con el TPS, califican y son parte de este grupo. Hay excepciones si Estados Unidos vuelve a extender la designación, ¿verdad? Pero la persona tiene que someter formularios, la cuota que cuesta el proceso y toda la evidencia que le pide la solicitud que entregue. Deben demostrar presencia física continua en los Estados Unidos, ¿verdad? Y tienen que demostrar que han estado en el país desde que designaron eso. ¿Podemos ir al siguiente?
pero no todas las personas califican. Uno, actos criminales lo pueden prevenir de poder ser elegible para el TPS. Si ha sido condenado de un delito grave o de delitos menores en Estados Unidos, no califica para el TPS. También si por razones de que es considerado terrorista o algunas otras cosas que no lo dejarían entrar en otras partes de la ley de migración, no califica por TPS, y también están sujetos a las provisiones del asilo. Si es comprobado que la persona ha participado en persecución o en actividades terroristas o incitar el terrorismo, no califica, ¿verdad? Si no estuvo aquí, no tiene la presencia física, eso tiene que demostrar con documentos y evidencia que tiene presencia física, ¿verdad? Y también si una persona inicialmente califica para el TPS, le otorgan el TPS, pero después en uno de los siguientes periodos de re-registración y no logra registrarse, entonces está excluido del programa, ¿verdad? La siguiente slide, por favor, Janina. Todo esto ahora la pregunta es, ¿por qué necesitamos una solución legislativa? ¿Verdad? Uno, aquí le estamos demostrando todos los países que han tenido en algún momento TPS y las autoridades les han quitado el TPS. Esto no es una cosa novedosa solo con los países centroamericanos o caribeños como Haití, sino que han habido otros lugares, pero el contexto de cada país es un poco diferente. ¿Podemos ir a la siguiente? Sí, por favor, a la siguiente. Ok, algo muy importante, ¿verdad? De que una de las cosas de que el Departamento de Estado mandó una nota diciendo que los países ya no necesitan la protección porque los países lo pueden recibir y pueden recibir sus nacionales porque las condiciones han mejorado. Algo muy interesante es de que el Departamento de Estado todavía publica advertencias para ciudadanos americanos que viajen a los 3 países. En una manera dicen que pueden recibir a sus nacionales, ¿verdad? Pero de la otra manera dicen que los ciudadanos americanos deben tener mucho cuidado y dan advertencias de ciudadanos americanos que viajen a esos países por el alto peligro del crimen y la pobre cuidado médico que existe en esos países. En realidad están diciendo 2 cosas, ¿verdad? Lo otro es que al quitar el TPS, más de 300,000 personas serán afectados directamente. Estos son los beneficiarios, ¿verdad? Lo otro es que hay que considerar de que ya con una ola de 20 años que han estado en el país, ya no es un programa temporario, y hay que estar claro que no fue los beneficiarios que han pedido la extensión, sino que han sido cada administración que ha tenido la autoridad de extender republicanas y demócratas que han conocido el peligro de los países de origen y han extendido el programa, ¿verdad? Yo creo que los otros es parte de que el programa hay que recordar que es un programa humanitario, ¿verdad? Y de que hay que asegurar los derechos humanos del inmigrante, ¿verdad? ¿Qué pasaría en quitarle todos estos beneficios? Lo otro es la obligación moral que tenemos de mantener a todo un grupo aquí por 20 años trabajando en condición legal y de la noche a la mañana llevarlos a la irregularidad otra vez, porque la realidad es que ellos no regresan a su país. De ahí tenemos los impactos económicos, y no quiero hablar mucho de esto porque lo pueden leer ustedes en lo que está en su pantalla, porque hay muchos estudios que demuestran el impacto económico que tienen en las comunidades, ¿verdad? Y lo otro es de que estar deportando 300,000 personas, porque sabemos que no van a salir del país, va a ser un gasto astronómico a este país, ¿verdad? Estamos hablando de más de 3 billones el costo solo en deportar a todas estas personas. Lo otro importante de reconocer es que nuestras familias no son, digamos, no mantienen solo un estado migratorio, sino que tenemos estados mixtos, ¿verdad? Tenemos más de 275,000 niños nacidos en este país que son ciudadanos americanos, y los padres van a tener que decidir qué pasa con ellos en la eventualidad que se pierde el TPS, y si ellos deciden quedarse o regresar al país, ¿qué van a hacer con los niños? Si son capturados por inmigración, ¿qué van a hacer con los niños? Todo eso va a ser un impacto, y estamos hablando que niños que son ciudadanos americanos van a ser forzadamente
llevados a los países de origen, porque los padres quienes los mantienen los van a tener que llevar, ¿verdad? Y de ahí tenemos todos los otros impactos sociales, médicos, mentales que va a haber la comunidad inmigrante, principalmente indocumentada, sufre de muchas condiciones mentales por el estrés, ¿verdad? De su estado migratorio. Y ahora tenemos una persona que tiene un cargo de poder, ¿cómo se llama? De tener toda una vida hecha, raíces fuertes en este país, y les están dando vuelta y ahora tienen que retomar esa vida en un país que desconocen, ¿verdad? En un país donde no han vivido, ¿verdad? Por más de 20 años y desconocen sus realidades de lo que se vive a nivel económico, a nivel de seguridad pública, a nivel cultural. En realidad es una vida, vamos, si hablamos de los países centroamericanos, muchos de estas personas del TPS no han vivido lo que es las maras o las pandillas, ¿verdad? Porque eso fue un fenómeno que en realidad emprende y se fortalece, se profundiza en los países en los 90. Todas estas personas ya habían salido del país, ¿verdad? Y no tienen. Y el otro es el impacto de la estabilidad en la región. La realidad es de que los países de origen no tienen la capacidad de recibir sus nacionales. No tienen programas para reintegrarlos a la economía, no tienen maneras de protegerlos si son blancos de la ilegalidad, de los actores ilícitos que existen en nuestra región. Por lo tanto, eso puede causar o puede detonar otro flujo migratorio. Muchos de los países hablan de que tienen programas de integración, de trabajos, y si es bien de que puedan conseguir trabajos en los países de origen, lo que van a hacer es van a desplazar los trabajadores de esos países que ya tienen esos empleos, pero como los TPS tal vez llegan con otras capacidades de lenguaje o otras capacidades que han aprendido en el país, van a tener la realidad de desplazamiento interno de personas de otros salvadoreños, otros hondureños, nicaragüenses o haitianos que ya están trabajando en su país de origen, y eso no van a tener más remedio como muchos de venirse hacia Estados Unidos. Yo creo que en realidad el único camino que nos queda es la vía legislativa para resolver en lo mínimo la condición migratoria de estos nacionales que están bajo el TPS, porque el programa en sí no termina. Si en un futuro hay un país que se encuentra en condiciones de nuevo de una causa natural, una causa política, el ejecutivo de ese momento puede designar de nuevo a países con el TPS. No estamos hablando de eliminar el TPS, lo que estamos hablando es de resolver el problema de estatus migratorio temporal para personas que han vivido en este programa por más de 20 años. Gracias, ahí dejo mi presentación y estoy aquí para tomar cualquier pregunta cuando se llegue el momento. Gracias. Muchas gracias, Abel Núñez. Creo de que con esta presentación estamos en condición ideal para pasar al siguiente punto, que lo presentará Isabel de Flick en la Florida, quien se encargará de presentar esencialmente el ámbito de propuestas de ley presentadas hasta la fecha, y como ya expliqué temprano, hará un recorrido sobre cada una de ellas. Solo les recuerdo que si quieren enviar preguntas, pueden hacerlo por medio de la plataforma de preguntas y respuestas que ofrece Zoom. Pueden hacerlo también por medio del chat, que también está disponible por medio de Zoom, o pueden también enviarlas directamente mensajes de texto, contactando el número de teléfono de mi colega Yanira Arias. Ese número es el área 917-575-1124. Bueno, Isabel, sigue tú. Bueno, gracias, Oscar. Entonces, yo quiero darles un resumen de las propuestas legislativas que existen en este momento para ayudar a los miembros de la comunidad beneficiarios del TPS. Y voy a comenzar primero, si podemos pasar a la próxima página. Primero, mencionar uno que no está aquí, que es el DREAM Act, para clarificar para las personas que no han escuchado, que no han oído este detalle. La propuesta
federal del DREAM Act, que está en la Cámara de Representantes y el Senado, está escrita en una manera que sí beneficiaría a personas con TPS que llegaron a los Estados Unidos antes de cumplir 18 años. Obviamente eso no cubre a toda la población, pero sí beneficia a unos miembros de la comunidad TPS, y estamos tratando de que las historias de ellos y de sus familias con TPS se escuchen en medio de este debate que hay sobre el futuro de los jóvenes inmigrantes, y especialmente todas las oportunidades que hay entre ahora y diciembre, eh, para que se solucione algo sobre el DREAM Act y DACA. Entonces, para que tengan eso en mente y puedan hablar, tener estas conversaciones con sus representantes. Aparte del DREAM Act, también hay 4 propuestas legislativas, 3 en la Cámara de Representantes y una en el Senado, que están enfocadas específicamente en la comunidad de beneficiarios de TPS. Voy a empezar primero con la segunda columna, que es la acta de promesa, que fue una propuesta presentada por la representante Nidia Velázquez de Nueva York. Menciono esa primero porque esa propuesta en la Cámara representa la mayoría de nuestros valores, tiene la mayoría de las cosas que nosotros queremos, incluye beneficios para personas que recibieron TPS de los 13 países que tuvieron TPS en este año. Entonces, incluye a todos los diferentes países, ofrece un camino a la ciudadanía, y, y, y bueno, entonces esa es una de las mejores propuestas que existe en este momento. El único problema más grande que tiene esa propuesta de ley es que solamente tiene sponsors del Partido Demócrata. Entonces, como sabemos, en este Congreso, la única manera de poder pasar algún tipo de legislación es si se logra llegar a un acuerdo bipartidista que tenga apoyo también del Partido Republicano. Y normalmente, entonces, las propuestas legislativas, para que sean bipartidistas, normalmente tienen que ser escritas desde el principio por representantes de los dos partidos. Esta propuesta no fue creada en esa manera, fue creada solamente por demócratas, y no se consultaron a republicanos. Entonces, pues hay ese obstáculo, y aunque es la mejor de las que tenemos, y hay muchos demócratas que están apoyando esa propuesta, nos deja esa tarea de que si queremos que se logre esa propuesta, tenemos la responsabilidad de hablar con representantes republicanos a que se apunten como sponsors de esta propuesta. La segunda que les quiero mencionar es la primera columna, la propuesta Esperer, que fue presentada por el representante Carlos Curbelo, un republicano de Miami. Él pasó varios meses hablando con las oficinas de los demócratas Frederica Wilson y Alcee Hastings, y juntos acordaron pues cómo iban a presentar esta propuesta de ley. Inicialmente era una propuesta que solamente iba a beneficiar a los haitianos, porque la comunidad haitiana es la segunda población más grande de inmigrantes en el estado de la Florida, la primera siendo los cubanos. Y entonces, después de varias visitas, no solamente de la comunidad haitiana, sino también de salvadoreños y hondureños, se logró convencer a estos representantes a que presenten una propuesta que beneficia a más de solamente un solo país. Entonces, ellos tomaron la decisión de incluir a las poblaciones más afectadas en el estado de la Florida, que son los residentes, los ciudadanos de Honduras, de Nicaragua, El Salvador y Haití. Entonces, esos son los 4 países que ellos escogieron como beneficiarios de esta propuesta.
pero pues obviamente tenemos muchos compañeros, organizaciones a nivel nacional que han criticado pues esta limitación, porque sabemos que hay otras comunidades de personas con TPS de otros países que también necesitan una solución, necesitan un alivio y no están representadas en esta propuesta legislativa. Entonces, es importante para todos nosotros, especialmente en la Florida, estamos haciendo lo posible para hablar con el representante Curbelo eh, para que considere o expandir la elegibilidad de la propuesta de Esperé o que demuestre su liderazgo y su compromiso a una solución para TPS, volviéndose un co-sponsor de la acta de promesa de Nidia Velázquez. Las otras dos propuestas legislativas, una es Aspire, presentada por la representante Yvette Clarke de Nueva York. Esa es la más limitada de las tres propuestas en la Cámara de Representantes. El análisis fue que en este clima político en el que estamos, el Partido Republicano no está a favor de un camino a la ciudadanía para los inmigrantes y van a luchar mucho para bloquear propuestas que le ofrezcan ciudadanía a los inmigrantes. Entonces, el comité de personas que trabajaron en crear esa propuesta Aspire de la representante Yvette Clarke, ellos determinaron que la mejor estrategia era crear una propuesta legislativa que ofrecería un permiso de trabajo, un TPS, un permiso de trabajo de 6 años, que sería mejor que la situación actual donde las personas tienen que renovar sus permisos una vez al año o cada 18 meses, y les daría un poco más de alivio teniendo un permiso de trabajo seguro por 6 años. Y la esperanza de esa propuesta es que con 6 años de un permiso, ojalá que se vea algún cambio administrativo de la presidencia. Ya con la próxima elección está esa esperanza de que si cambia el presidente, cambia la administración y se pueden lograr otras alternativas legislativas para estas comunidades. Entonces, aunque no es mi propuesta favorita, pues sabemos que hay muchas comunidades en el país de personas con TPS que nos han dicho personalmente que si no se va a lograr un camino a la ciudadanía, por lo menos quieren garantizar que van a poder mantener a su familia a salvo en este país, que van a poder seguir trabajando, que sus oportunidades aquí en los Estados Unidos no van a terminar en la manera que la administración de Trump está tratando de quitarle el estatus a todo el mundo. Entonces, bueno, es como una última opción que tenemos en nuestra caja de herramientas y aunque no tiene pues el sueño de lograr un camino a la ciudadanía, una solución permanente, es una opción que tenemos. Y la última propuesta que quiero mencionar es la del Senado. Tenemos ya el privilegio de que por fin se presentó una propuesta en el Senado, se llama Secure, presentada por el senador Van Hollen de Maryland. Y esa propuesta daría un camino a la ciudadanía a cualquier persona con TPS de los 13 países que ha vivido aquí por un mínimo de 3 años. Entonces, cuando estén hablando con congresistas, es bueno siempre mencionar, porque nos da más poder mencionar que una solución legislativa existe no solamente en la Cámara de Representantes, sino también en el Senado, que esto es un tema que es importante para el Congreso en las dos cámaras, y se puede lograr una solución. Es más difícil argumentar de que se puede lograr una solución si no hay una propuesta en la Cámara o en el Senado, pero tenemos las dos. Entonces tenemos que hablar de que hay opciones en las dos cámaras. En la Cámara de Representantes hay 3 opciones, y lo que yo siempre les recomiendo a las personas es pues hablar con lo mejor de lo que queremos, que sería el American Promise Act, que beneficiaría a la población más grande, y ver si pueden convencer al congresista a que se apunte a ser un sponsor de esa legislación.
Si no se logra ese compromiso, entonces existe la opción B, que sería el esperar, la propuesta de Carlos Curbelo, que es bipartidista. O si no, como último recurso, la propuesta Aspire. Um, entonces, bueno, lo dejo ahí. Hay muchos más detalles, pero ustedes van a recibir este documento para que puedan comparar las diferentes propuestas. Lo tenemos en inglés y en español, y voy a poder responder a sus preguntas luego. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Muchas gracias, Isabel. Creo que un par de cositas que quiero añadir a la excelente presentación que acaba de terminar Isabel, es que es importante entender que estas propuestas de ley, por el simple hecho de que se presentan, obviamente no nos lleva a nada. Tienen que ser, obviamente, gestionadas, y aquí es donde viene la última parte de este seminario, que es un poco abordar la pregunta de qué podemos hacer, ¿verdad?, para viabilizar el camino hacia el establecimiento de un mecanismo legal por medio de una reforma que permita que estas poblaciones puedan llegar al momento de solicitar residencia permanente en Estados Unidos. Quiero también enfatizar que en la historia de la política de inmigración de Estados Unidos, estoy hablando de los últimos 50 y pico de años, la mayoría de los cambios que se llevaron a cabo y que han resultado en beneficios positivos para poblaciones inmigrantes, prácticamente nunca se votaron como tal las propuestas de reforma. Es decir, no se trata de que las propuestas se llevan a voto como si fueran una propuesta por sí misma, sino que la historia de los cambios de la ley de inmigración se ha producido principalmente cuando propuestas que logran ser objeto de una buena negociación terminan siendo adjuntadas a otra propuesta de ley que absolutamente tiene que ser abordada por el Congreso, utilizando una maniobra prácticamente legislativa conocida como el jinete, que es básicamente montar propuestas pequeñas de reforma en ámbitos diversos de la ley pública a propuestas que absolutamente tienen que ser aprobadas. Y en este sentido, lo importante es generar el apoyo político, el apoyo legislativo de una propuesta determinada para mejorar la posibilidad de que estas propuestas puedan ser precisamente consideradas al momento de una negociación de una propuesta de ley que absolutamente tiene que ser aprobada. De hecho, mucho del rumor que hay en este momento vigente sobre cómo se pudiera conseguir aprobar la propuesta de ley conocida como el DREAM Act, no es tanto que la propuesta se va a llevar a voto en las cámaras del Congreso y discutirlas y votarlas, sino más bien la posibilidad de que estas propuestas puedan llegar a ser parte de una negociación del tipo que acabo brevemente de describir. Entonces quería nada más que supiéramos eso, porque insisto, la parte de la gestión de apoyo tiene mucho que ver con cuánto apoyo, independientemente de que una propuesta se vote o no, recibe, ¿verdad?, una propuesta determinada. Bueno, con eso paso la palabra entonces a Patricia Montes, nuestra última oradora en este seminario en español sobre el tema de alternativas de reforma legislativa para la población beneficiada del TPS. Patricia, como lo dije al comienzo, es la directora ejecutiva de Centro Presente en Boston, Massachusetts, y ella pues sería nuestra última oradora antes de arrancar con preguntas y respuestas que ustedes puedan tener. Adelante, Patricia. Sí, muchas gracias, Oscar. Bueno, yo decía esta mañana que para mí esta es una de las interrogantes más difíciles, porque, bueno, yo creo que es donde radica el desafío más grande, cómo involucrar nuestras comunidades en estos procesos y también cómo aprender de lecciones pasadas, cómo ser más creativos. Yo creo que es muy desafiante, sobre todo por el momento político histórico que estamos viviendo como poblaciones migrantes en los Estados Unidos. Por muchos aspectos. Entonces, voy a mencionar algunas cosas que para la mayoría de las personas que están en la llamada probablemente son cosas que ya estamos haciendo. Muchas personas que están en la llamada tienen mucha experiencia haciendo ya este trabajo, pero el desafío, insisto, es cómo reinventamos este trabajo y cómo
yo diría, deconstruimos muchas veces esa idea que ya nosotros tenemos de cómo hacer el trabajo, porque es evidente que en base a factores externos y también factores internos no hemos podido nosotros lograr en los últimos años, eh, pues que se haya aprobado nada a nivel legislativo, a nivel federal en los Estados Unidos, ¿no? En términos de inmigración. Voy a empezar con 4 elementos básicos que casi siempre son parte de nuestras campañas, de nuestro trabajo. Y el primero es el tema del apoyo legal, el acompañamiento legal que hacemos a las poblaciones, en este caso, que están amparadas con el estatus de protección temporal TPS. El segundo elemento sería el trabajo de incidencia política o abogacía. El tercero sería el componente de trabajo de educación pública. Y un cuarto componente sería el tema de recaudación de fondos, porque ninguno de los 3 elementos que mencioné anteriormente pueden realizarse si no tenemos asegurados recursos para poder hacer este trabajo. Hay muchos otros componentes que podría incluir, trabajo de prensa, etcétera, etcétera, pero me voy a enfocar en estos 4 porque veo que hay muchas oportunidades. En primer lugar, hay varios estudios que ya nos dicen que de pronto un 20% de la población que tiene el estatus de protección temporal TPS en los Estados Unidos en este momento podría regularizar su estatus vía otra alternativa. Esto nos presenta una oportunidad para poder nosotros trabajar con la comunidad legal, con abogados, en buscar esos otros mecanismos para que estas personas puedan pues regularizar su estatus migratorio de otra forma. Creo que se abre una ventana y creo que ya se está haciendo mucho trabajo, pero creo que también hace falta trabajar en estrategias colectivas para cómo poder apoyarnos e implementar agendas más comunes en relación a esta línea de trabajo. En relación al trabajo de incidencia, es evidente que el trabajo de incidencia se va a enfocar en Washington, en cómo nosotros vamos a avanzar una agenda y cómo nuestras comunidades van a ser parte de ellas, esa es la pregunta. Yo creo que es muy importante también no abandonar las líneas de trabajo a nivel local y estatal. Creo que hay muestras bien claras de estados que han estado organizando, encabezando luchas en contra de las poblaciones inmigrantes en los Estados Unidos. El caso de Texas, que inició una lucha prácticamente en contra del DACA, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay ejemplos muy concretos, pero hay muy pocos ejemplos de estados que están pronunciándose a favor de las comunidades migrantes. Nosotros hemos enfocado mucho el trabajo de incidencia en utilizando una estrategia muy simple, que es la estrategia de aprobar, trabajar con gobiernos locales y estatales para que se aprueben resoluciones municipales. Sabemos que es el gobierno a nivel federal quien toma la decisión para eliminar o garantizar que se extienda el permiso de trabajo. Sin embargo, ha sido para nosotros muy importante utilizar esta estrategia y hace aproximadamente 2 o 3 semanas logramos que se aprobara tanto por la Casa de Representantes como el Senado Estatal del Estado de Massachusetts la primera resolución en favor al estatus de protección temporal TPS. Esta estrategia nos dio la oportunidad de educar oficiales electos a nivel local y estatal sobre el impacto negativo que tendrían las comunidades el hecho de que el TPS pudiera ser revocado, el impacto económico. Nos dio la oportunidad de que nuestras comunidades pudieran interactuar y conocer a sus alcaldes, a sus oficiales electos más cercanos, a sus representantes estatales, a sus senadores estatales. Nos dio la oportunidad de hacer mucho trabajo de prensa alrededor de este tema. Nos dio la oportunidad de conectarnos con las comunidades haitianas en el estado de Massachusetts. Todavía hay muchas oportunidades para seguir haciendo este trabajo en otros estados y también nos dio la oportunidad de mandar un mensaje grande a Washington al el estado pronunciarse en favor del estatus de protección temporal TPS y de las 12,000 personas que actualmente viven en el estado de Massachusetts que tienen el estatus de protección temporal TPS.
Evidentemente hay muchas cosas que yo podría mencionar que nuestras comunidades y aliados podrían estarse enfocando en relación a Washington, pero creo que no voy a tener el suficiente tiempo, o sea, de que voy a pasar directamente al elemento de educación pública. Evidentemente, en el tema de educación pública creo que se nos presenta una oportunidad muy grande a nosotros, sobre todo a las organizaciones comunitarias que trabajamos con población que están paradas por el TPS, porque muchas veces, tomando en cuenta el trabajo de incidencia, las comunidades no participan en los procesos de toma de decisiones. Yo creo que se presentan oportunidades en las siguientes líneas. En primer lugar, que las comunidades, lo que acaban de compartir en este momento, toda la información básica de en qué consisten estos proyectos de ley, para nosotros es importante crear esos espacios donde nuestras comunidades tengan esos diálogos y puedan tener información básica en relación a estos proyectos de ley, cuáles son los elementos principales de los proyectos de ley, que era lo que exponía Isabel anteriormente, pero que nuestras comunidades tengan esos elementos de contenido para que puedan participar en el proceso de toma de decisiones de cuáles son los mejores proyectos de ley que nosotros vamos a estar apoyando. Eso es algo para nosotros muy importante. Además, otra línea es, aparte de crear esos espacios de diálogo, poder crear espacios de educación popular donde la gente pueda entender varios elementos. El primero, la estructura del gobierno de los Estados Unidos. Muchas veces nuestra comunidad no sabe ni siquiera quién toma la decisión para revocar o no el TPS. Entonces yo creo que es muy importante que haya un conocimiento compartido en relación a esos temas y nos presenta esa oportunidad. Segundo, que la gente también entienda quién toma las decisiones y cómo las decisiones son tomadas. Cómo funciona, otra línea sería cómo funciona el proceso legislativo. Eh, es importante que nuestras comunidades lo entiendan y no únicamente pues que sigamos una línea de pensamiento de grupos que muchas veces están desconectadas con las comunidades impactadas y pues yo creo que esto es una oportunidad de oro para que una comunidad que lleva más de 20 años en los Estados Unidos, pero que ha sido invisibilizada, pueda participar en esos procesos de toma de decisiones. Y el último elemento es el tema de la recaudación de fondos. Yo creo que tanto las comunidades inmigrantes como las comunidades aliadas pueden ser parte de esta lucha, ayudándonos a, yo diría, a trabajar en estrategias reales para recaudar fondos, especialmente para que estos fondos vayan a apoyar proyectos de organizaciones que están trabajando directamente con comunidades impactadas. Para nosotros es muy importante poder recaudar estos fondos para poder seguir haciendo nuestro trabajo. Yo creo que hemos reiterado en muchas ocasiones que la mayoría de las organizaciones comunitarias que hacemos este trabajo no hemos podido recaudar fondos adicionales para poder hacer nuestro trabajo y se presenta una oportunidad en este momento cuando muchos de nuestros aliados nos dicen qué podemos hacer. Pues esa es una oportunidad muy grande y el hecho de recaudar fondos para nosotros es algo supremamente necesario para poder seguir haciendo el trabajo y visibilizar una comunidad que no ha estado, pues que no es muy visible. Y un último elemento que quisiera mencionar, regresando a la parte de que está conectado con el trabajo de educación pública y de incidencia, para nosotros también ha sido muy, muy valioso el trabajo de las resoluciones municipales y estatales, porque nos ha permitido educar tomadores de decisiones, la prensa y también aliados sobre cuál es la realidad que están viviendo en este momento países como Honduras y El Salvador. Para muchas personas es novedad escuchar que Honduras y El Salvador son dos de los países más violentos del mundo después de Siria. Entonces, escuchar estadísticas de pues de violencia, de impunidad, de corrupción en estos países para muchas personas y para muchos oficiales electos es algo poco común. Y entonces es muy importante que se entienda la situación de precariedad extrema que están viviendo estos dos países en el caso de El Salvador y Honduras. Lo voy a dejar hasta ahí y muchas gracias.
Muchas gracias, Patti. Quiero nada más añadir, aprovechando los comentarios de Patricia, que indudablemente una tarea que creemos que es crucial no solamente para las organizaciones que trabajan con población beneficiaria de TPS, sino para cualquier otra persona que entiende la necesidad de hacer justicia en el caso de las poblaciones beneficiadas de TPS, es que aquí hay una oportunidad enorme para que organizaciones aliadas, principalmente organizaciones que tienen presencia en estados que son predominantemente republicanos, donde a lo mejor no hay mucha población beneficiada de TPS, salvo algunas excepciones, para que puedan hacer un trabajo de educación pública y persuasión justamente con legisladores en estos estados que, como ya lo hemos dicho varios de nosotros repetidamente, se vuelve imperativo persuadir para que se conviertan en apoyadores de algo que de ninguna manera es una cosa fuera de orden o, vamos a decir, imposible de alcanzar o mucho menos algo que no se debe de estar pidiendo, y es simplemente que se reconozca que estas son poblaciones que han vivido por tantos años con autorización gubernamental, con números de seguro social, abonando a la cuenta del Seguro Social, generando riqueza en Estados Unidos. En otras palabras, son poblaciones que se han ganado el derecho de poder estar en los Estados Unidos de América. Así es que con esto creo que vamos a entrar a la parte de preguntas y respuestas. Tengo entendido que no hay muchas preguntas excepto una, si no me equivoco. Yo le preguntaría quizás a Amy si me ayuda, solo para estar seguro que efectivamente haya una pregunta nada más, que es lo que yo veo en el tablero. Si hay algo más, avísame por favor, pero la pregunta que tenemos es, se está buscando la solución para el TPS en el Congreso. ¿Puede cambiar de alguna forma la ecuación para El Salvador por haber sido el primer país en tener TPS y el único en recibirlo del Congreso? Pues no sé quién de los panelistas quisiera responder, yo puedo ayudar al final, quizás Isabel o incluso Abel quiera responder a esta pregunta. ¿Abel? No estoy seguro cómo responder. Ok, ¿y Abel? ¿Estás ahí, Abel? Bueno, parece que está teniendo problemas de audio. Abel. Bueno, déjenme intentar... ¿Oh, estás ahí? Sí, ¿cuál fue la pregunta? Disculpa. La pregunta dice, se está buscando una solución para el TPS en el Congreso. ¿Puede cambiar de alguna forma la ecuación para El Salvador al haber sido el primer país en tener TPS en 1990 y el único en recibirlo del Congreso? Es la pregunta que hace Amanda Hernández, no sé de dónde, pero pues ella fue quien planteó esta pregunta. Pues lo que yo diría es que la comunidad de El Salvador tienen el poder más grande en esta campaña, porque son la población más grande de beneficiarios, han estado aquí más tiempo, pueden demostrar más impacto económico, entonces hay más apoyo al lado de los salvadoreños para que que se forme algún tipo de solución. Aunque al final de todo, pues las extensiones del TPS, las temporarias de la administración, están en las manos de las mismas personas que están tratando de quitarle el TPS a todo el mundo. Entonces, al nivel legislativo, el problema es, y alguien me puede contradecir si no es correcto, pero el problema es que bajo este Congreso en el que estamos, todos los temas de inmigración se han vuelto tan... hay tanta resistencia a todo lo que tiene que ver con inmigración, que va a ser el mismo tipo de obstáculo para todos los esfuerzos. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es, en vez de dividir todos los países y tratar de luchar por una solución individual para cada país, tratar de lograr
una coalición de los beneficiarios de TPS, sus familias, sus aliados, la comunidad inmigrante en general, que se una en un esfuerzo unido para una solución legislativa que beneficie a muchos de la comunidad de TPS, no solamente un país. Sí, habla Bel. Yo estoy de acuerdo con ese análisis. Yo creo que lo que hay que estar claro en este momento de que en realidad no tiene para propósitos legislativos o propósitos de la decisión del Ejecutivo, no tienen absolutamente ninguna incidencia el hecho de que El Salvador fue el primero, lo tiene por tanto tiempo o es el grupo más numeroso. Lo que sí está claro es de que el TPS es un tema de que hemos tenido que educar a muchos legisladores de lo que es el programa, porque el perfil ha estado muy bajo y hemos hecho un gran trabajo, todos los beneficiarios, los aliados, en promover y educar a las personas en el Congreso lo que es el TPS, pero todavía tenemos mucho campo, ¿verdad?, para poder decir que tenemos una ruta fácil al nivel legislativo. Yo creo que en realidad el esfuerzo se tuvo que haber hecho hace 2, 3 años cuando no estábamos bajo amenaza, pero no se hizo, estamos donde estamos. Yo creo que ahora tenemos que plantar una estrategia con el contexto actual en el hecho que tenemos al presidente Trump como presidente y tenemos un Congreso dominado por republicanos que no tienen apetito para tomar un tema de inmigración de cualquier capacidad, o si lo tienen, va a ir cargado con más programas restrictivos, más armamento para la frontera, ¿verdad?, más seguridad. Yo creo que es un escenario bastante complicado. Lo que puedo añadir yo, Oscar Chaconoqui, es que hay que estar claros que en términos históricos, el programa de TPS vigente hoy para salvadoreños no es el mismo programa que se otorgó en 1990, también para personas de El Salvador. Son 2 diferentes designaciones de TPS, para ocupar el lenguaje técnico que ocupa el gobierno. Es decir, que los salvadoreños que fueron designados por mandato congresional en 1990 para recibir la protección de TPS, no es el mismo grupo de personas que están actualmente protegidos, porque el TPS actual de salvadoreños es un TPS que se otorga en marzo del año 2001, seguido de 2 devastadores terremotos en El Salvador, a diferencia del que se otorgó en 1990. Es solo para que tengamos también ese dato histórico claro. Bueno, hay una pregunta más de Génesis Barrientos. Dice, soy exalumna de una universidad cerca de Boston, vivo actualmente en Miami, pero he estado ayudando ahorita a unas activistas en mi universidad, quienes quieren pedir a la presidenta de la universidad que ayude a aquellos con TPS. Hay estudiantes que tienen familiares con TPS, incluso trabajadores de la universidad que tienen TPS y tienen miedo. ¿Tienen ustedes sugerencias o acciones concretas que puedan tomar una presidenta universitaria para apoyar a aquellos afectados por las decisiones del TPS? Bueno, esa es una pregunta. Muchas gracias por la misma. Y bueno, también nos la envió por el tablero de preguntas y respuestas, pero pues como ya la tenemos, le paso la palabra a los oradores si quieren responderla. Oscar, es Yanira, nada más para alertarte, también tenemos un par de preguntas vía mensaje de texto, seguido de las respuestas que recibamos en este momento, les comparto las preguntas. Yani, ¿por qué no las lees de una vez para tener 2, 3 preguntas ya en el tintero? A lo mejor hayan hasta elementos en común que se puedan despejar en una sola respuesta de los panelistas. Claro, dice, soy José de Turk, está en Tennessee. Para los tepecianos de Honduras, ellos necesitan de reaplicar para la extensión de 6 meses.
Tengo entendido que anteriormente su TPS se les renovaba automáticamente después de los 18 meses. Eso es José desde Tennessee. Y Rosana desde Florida dice, no me queda claro qué pasará con los TPS de Nicaragua, porque estoy escuchando soluciones por países. Pues adelante cualquiera de los panelistas que quiera responder a cualquiera de las preguntas hechas. Bienvenidos. Sí, esto es Abel. En torno a lo que se está esperando después de la decisión que pasó con Honduras, Nicaragua y ahora con Haití, ¿cómo funciona después de la decisión hecha por la administración? En el registro federal debe salir las instrucciones de qué debe de hacer cada nacional con TPS para extender eso. En este momento no han dado ninguna indicación si hay que volver a llenar la solicitud, si va a ser automático. O sea, ahorita no se ha vencido el permiso actual, ¿verdad? Pero tienen que dar suficiente tiempo por si va a haber una solicitud que la gente solicite y después reciba su permiso, el documento actual. Normalmente, cuando eso pasa, la ley estipula de que automáticamente el documento que tienen en el momento es extendido, pero no hay ni esa instrucción en este momento porque no, de nuevo, no ha salido. Estamos esperando que publiquen las instrucciones en el registro federal. Ahora, ¿de qué se puede hacer con Nicaragua? Hay que reconocer de que cada persona que pierda el TPS, y hay que estar claro de que en este momento ningún país lo ha perdido, o sea, todavía tienen, o sea, todavía hay tiempo, o sea, Nicaragua no es hasta enero del 2019, ¿verdad? A Haití le acaban de dar 18 meses, a Honduras le dieron 6 meses, pero se espera todavía una decisión final con ellos. Ahora, el momento que se pierde el TPS y durante este periodo, no hay nada que impida de que cada beneficiario busque una manera de resolver su situación migratoria. Eso quiere decir, si tienen hijos, si tienen una manera de ajustar, lo pueden hacer. Por lo tanto, es muy importante que cada persona beneficiaria busque asesoría legal para ver si tiene una manera de protección individual, ¿verdad? En este momento, para empezar a preparar, hay que recordar que va a ser algo muy complicado, muy costoso y hay que prepararse. Por lo tanto, lo que se le sugerencia es de que en el momento sigamos en el trabajo de incidencia para poder ganar la extensión, para poder ganar un proyecto de ley a nivel de Congreso, pero también los individuos deben de acudir a las organizaciones que dan el servicio legal para ver si hay una manera de que ellos puedan ajustar. Ahí dejo mis comentarios. Sí, básicamente estamos pendientes del anuncio de que se lo pongan en el registro federal, que es unos anuncios que salen en la página federal del Departamento de Justicia. Cuando sale ese anuncio, las personas tienen 60 días para preparar su aplicación para renovar su permiso de trabajo. Entonces, les recomendamos que estén pendientes de los anuncios de Alianza América, de la Red Nacional para el TPS, porque vamos a estar compartiendo esa información cuando se sepa que salgan esos datos, esos detalles de cuáles son las fechas para someter esas aplicaciones. Y para responder la otra pregunta sobre la universidad, pues es muy valioso abogar para cambios políticos a todos los niveles, y los líderes universitarios también, ellos tienen mucha influencia política. Entonces, sería bueno de que escriba una carta oficial. Puede dirigir esa carta a líderes del Congreso, pidiéndoles que entiendan la urgencia para una
solución legislativa para esta situación, pueden mandarle esa carta a Elaine Duke, al Departamento de Seguridad Nacional, para demandar una extensión de 18 meses para los países que necesitan extensión. Hay muchas maneras, sí. Yo sé que hay varias municipalidades en diferentes partes del país que están usando cartas así como de presidentes universitarios o de otros líderes comunitarios para presionar a su municipio, a la ciudad, al condado, a que pasen resoluciones a favor de la comunidad de TPS. No sé si alguien más puede añadir más sobre esos esfuerzos. Sí, Oscar, ¿me escuchan? Sí, adelante, Pati. Sí, no, solamente decir que en relación a los esfuerzos de las resoluciones es importante reconocer que en muchos casos no es precisamente los gobiernos quienes toman la iniciativa, sino que son pues, el resultado del trabajo de muchas de nuestras organizaciones. Específicamente para añadir un poco más en relación a la universidad, creo que también hay otras oportunidades. Hay varias escuelas que, y si bien es cierto, es una cuestión más de carácter simbólica, se han pronunciado como espacios santuarios para sus estudiantes, ¿no? Eso yo creo que a pesar de que es un gesto, un acto simbólico, lanza un mensaje político muy poderoso. En segundo lugar, en el tema de las clínicas, que yo mencionaba que como parte del apoyo y el acompañamiento legal a personas con TPS, parte de las líneas de acción, en el caso nuestro, por ejemplo, es precisamente organizar clínicas legales y no esperar a último momento. Sabemos que faltan 41 días para el anuncio del TPS de El Salvador. Nosotros ya tenemos programadas con varias universidades estas clínicas. En el caso de las universidades se presentan oportunidades, sobre todo si las universidades tienen departamentos de leyes, ¿no? Donde hay abogados o estudiantes que están en disponibilidad de proveer asesoría legal a personas con TPS para explorar qué otras alternativas legales tienen para regularizar su estatus. Un ejemplo concreto, nosotros tenemos trabajo con ciudades, ¿verdad? Gobiernos locales para montar estas clínicas, y de hecho un ejemplo concreto, vamos a hacer uno con el departamento de leyes de Harvard, por ejemplo. Yo creo que esa es una acción bien concreta que también se puede hacer con una universidad, ¿no? Más allá también de lanzar el mensaje y los otros ejemplos que compartí Isabel con nosotros. Muy bien, hay una pregunta adicional, no sé si habrá entrado alguna más por texto, pero en el chat sí recibimos otra pregunta y es la siguiente. ¿Sería recomendable solicitar apoyo solamente para las propuestas que ya están en la Cámara de Representantes y en el Senado cuando se hacen visitas legislativas locales? ¿O deberíamos de insistir en la petición también de proteger el TPS para todos? No sé quién de los panelistas quisiera responder. Sí. Pues normalmente cuando nosotros hacemos visitas legislativas, empezamos con las historias de las personas afectadas, compartiendo las historias para que ellos se escuchen las voces, las experiencias actuales de la urgencia, la necesidad, la manera que están siendo afectadas los individuos de ese distrito. Y después le expresamos al congresista que debe llamar al Departamento de Seguridad Nacional, tratar de llegar lo más cercano posible a la Casa Blanca, al presidente Trump, a John Kelly, a presionarlos a que den una extensión de 18 meses para los países con TPS, porque ellos pueden tomar esa decisión administrativa. Y les explicamos que necesitamos esa extensión mientras se logra tratar de pasar una propuesta legislativa, una solución permanente en el Congreso, porque el proceso legislativo dura varios meses y sabemos que ya hay comunidades
que están perdiendo su estatus, si es por DACA o por TPS. Hay muchas amenazas en este momento. Entonces, empezamos primero pidiendo de que tomen acción contactando a la administración para que se ofrezca una extensión de 18 meses mientras se logra un cambio legislativo, y después empezamos a hablar sobre las opciones legislativas. Y yo les diría que depende de con quién están hablando. Si están hablando con un republicano, sería bueno pedirle a republicanos si estarían dispuestos a ser sponsors de la acta de promesa de Nydia Velázquez de Nueva York, la que tienen ahí en el documento, y se las vamos a compartir. Empezar con esa como es la mejor propuesta que tenemos, pero si no están dispuestos a apoyar esa propuesta porque no es una propuesta bipartidista, pues mencionar que hay otras opciones y hablar sobre las otras propuestas de ley y tratar de que se comprometan a por lo menos una de las que existen. También pues quería mencionar que hay republicanos que han apoyado a la comunidad de TPS en el pasado, y quizás en este momento todavía no han tomado ese liderazgo, no han hablado públicamente a favor del TPS. Entonces, esas personas existen, han presentado propuestas de ley para proteger a comunidades con TPS que sus países han tenido alguna necesidad política o alguna urgencia, y son representantes que tenemos que visitar. Hay representantes republicanos en Nueva Jersey, en Texas, en California, en Michigan, en Ohio, republicanos que han luchado por la comunidad de TPS en el pasado, y debemos hacer que ellos se apunten a luchar por los que tienen TPS ahora. Entonces eso es lo que les recomendaría. Hay una última pregunta y creo que con esta vamos a ir cerrando este seminario virtual. La pregunta viene de Carla Rivas y pregunta: ¿la propuesta para hacer la incidencia para los tepecianos es antes de las elecciones del 2018? Sí, absolutamente. Los que están luchando por el DREAM Act están luchando para que exista un voto antes de enero. Entonces, en la misma manera, nosotros tenemos que demostrar la urgencia de la situación que existe en este momento, hablar de que muchas comunidades con TPS van a empezar a perder su estatus a finales del próximo año y en el 2019. Entonces, absolutamente necesitamos una solución legislativa antes de las elecciones. Y ni siquiera deberemos esperar tan lejos. Debemos presionar a los congresistas a que le den seguimiento a que se avance una propuesta legislativa en los próximos meses, si es posible. Habla Abel. Yo creo que la pregunta que hacemos, yo creo que tiene dos respuestas. Está la estrategia que se puede plantar para asegurar que tengamos un camino hacia una aprobación de una legislación. Pero creo que la pregunta más amplia es de que para todos aquellos que trabajamos en comunidad, que este desarrollo de relaciones con nuestros oficiales electos debe de ser constante. Una de las razones por las que estamos en esta situación es que nosotros empezamos a cabildear hasta el momento que teníamos la salida anunciada del TPS, no cuando antes que nos hubiera dado una oportunidad de correlacionar agendas con legisladores, buscar aliados, sino que lo estamos haciendo bastante apresuradamente. Yo creo que el cabildeo para responder tiene que ser en este momento constante, independientemente de las elecciones. Pues claro de que tenemos que hacer, pero la realidad es de que antes de las elecciones, y si no cambia la configuración, la realidad es de que el presidente sigue siendo Donald Trump después de 2018 y una gran alta posibilidad de que el Congreso siga en su misma configuración de republicanos en control de las dos cámaras. Yo creo que eso se tiene que ver y tenemos que tener un análisis más profundo para deber desarrollar una estrategia
que dé la capacidad de tener una victoria. Tal vez que no sea la victoria que nosotros queramos, porque, de nuevo, como se explicó en las legislaciones, hay varias versiones. Está uno, la máxima, ¿verdad? Y de ahí hay otras, hay variación. Y la realidad es de que esto se va a negociar y van a haber otras cosas o que se van a quitar o que se van a agregar que no son del agrado de nuestra comunidad. Y yo creo que a nivel que tengamos las relaciones construidas con republicanos y con demócratas, y también a nivel estatal y municipal, nos da la fortaleza para manejar una agenda a nivel nacional. Ahí dejo mi comentario. Bueno, con ese comentario estaríamos dando prácticamente por clausurada esta actividad educativa. Solo invitarles a que sigan pues atentos de la información. Obviamente estamos bregando con una situación sumamente fluida, pero lo que es cierto es que hemos ya estado trabajando arduamente y vamos a seguir trabajando arduamente para que haya justicia en el caso de las poblaciones beneficiadas de TPS y por supuesto otras poblaciones que también están afectadas, como el caso de la población de DACA y otros pues que también tienen condiciones parecidas. Solo me resta agradecer a los panelistas, agradecer también a quienes tomaron tiempo para estar en este seminario y muy pronto estaremos poniendo a disposición la grabación de este seminario